1958, cuando la selección argentina fracasó en el Mundial de Suecia, la vieja escuela riverplatense entró en su época más oscura. Finalizó cuarto y al año siguiente haría otra mala campaña terminando sexto. El 12 de octubre de 1959 Ángel Labruna, máximo goleador de los superclásicos con 16 goles, que indefectiblemente sirvieron para ganarle o empatarle a Boca, uno de los más grandes ídolos riverplatenses, juega su último partido en el club, donde convirtió un total de 542 goles, 317 de ellos en partidos oficiales, a lo largo de 22 años. Además aportó 17 goles al seleccionado nacional. Con grandes jugadores como Hermindo Onega y su hermano Daniel, José Ramos Delgado, el brasileño Delem, José Baraca, el goleador Luis Artime, Vladislao Cap y Oscar Mas, River no logró ningún campeonato en la década del 60, inaugurando una de las peores épocas de la historia del club, con una sequía de títulos que duraría 18 años. Fueron años de constantes subcampeonatos, por menor diferencia de gol, por un penal atajado por Antonio Roma a Delem en la penúltima fecha de 1962, el subcampeonato de 1966 frente a Racing y en el triangular de desempate del Nacional 1968 contra Vélez Sarsfield, que sería campeón argentino por primera vez. El 20 de mayo de 1966, bajo la conducción de Renato Cesarini, la racha negativa de River alcanzó su punto más alto. Era el partido de desempate por la final de la Copa Libertadores de 1966, disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ante el Peñarol, donde tras terminar el primer tiempo con una victoria parcial de 2-0 River permitió una levantada de los uruguayos, que empatarían en los 90 minutos y terminarían dando vuelta el resultado en tiempos extra para concluir con un 4-2. A partir de esa derrota nacería el epíteto de Gallinas. En el año 1968, durante un partido que enfrentaba a River y Boca, se produjo la tragedia más grande del fútbol argentino cuando después de una avalancha humana en la puerta 12 del Monumental, 71 personas murieron asfixiadas y 66 resultaron heridas. A fines de ese 1968, se retira uno de los jugadores con más partidos jugados en la primera del club, el arquero Amadeo Carrizo, con la cifra récord de 546 partidos. La década del 70 se inició con el subcampeonato del Torneo Metropolitano de 1970. En 1971, con 18 años de edad, hace su debut en Primera División Norberto Alonso, promovido por el director técnico brasileño Didi, mentor del juego bonito. En 1972 River logra el subcampeonato del torneo nacional. En 1975 asumió como director técnico Ángel Labruna, que con un gran equipo donde destacaban la zaga central conformada por el mariscal Roberto Perfumo, proveniente del Cruzeiro de Brasil, y Daniel Pasarela, Ubaldo Fillol en el arco, el mediocampo de Alonso, Reinaldo Meglo, Juan José López y los atacantes Carlos Morete, Pedro González y Oscar Mas, logró que River ganara el torneo metropolitano y el campeonato nacional y cortar la racha de 18 años sin títulos. Un gol del juvenil Rubén Norberto Bruno ante Argentinos Juniors, en una fecha atípica por una huelga de futbolistas profesionales, le daría a River el título de campeón que terminaría con la sequía. En 1976 el estigma de la Copa Libertadores volvería a surgir, nuevamente el escenario fue el Estadio Nacional de Santiago, donde River perdió el partido de desempate por la final ante Cruzeiro por 3-2. En 1977 River se consagró campeón del torneo metropolitano, destacándose el defensor Daniel Pasarella. Como hecho notable, River logró la victoria decisiva en la cancha de su máximo rival, Boca Juniors, al imponerse 2-1, consagrándose campeón en la fecha siguiente, derrotando por 4-2 a Ferrocarril Oeste, en el estadio de Huracán. En 1981 Alfredo Di Stéfano había reemplazado a Labruna, ganador de 6 títulos como técnico. Para contrarrestar el impacto generado por Boca al adquirir a Diego Maradona, River contrató a Mario Alberto Kempes, Julio Larticoechea y Américo Gallego. Basado en su sólida defensa, con Tarantini de baluarte, River sumó 19 puntos en 14 partidos y se consagraría campeón tras derrotar en las 2 finales a Ferrocarril Oeste por 1-0 en ambos partidos, sin Alonso, marginado por Di Stéfano.
En 1982 hechos como la venta del Beto Alonso a Vélez Sarsfield por su pelea con Di Stéfano, la vuelta de Kempes al Valencia por incumplimiento de pagos por parte de River y las transferencias de Ramón Díaz al Napoli y Pasarela a Fiorentina crearon grandes huecos difíciles de compensar. También quedan libres JJ López, Comelles y Pedro González, por diferencias con el presidente Aragón Cabrera. Después de una mala campaña Di Stéfano es reemplazado por Cap, pero este fallece en plena campaña. Ese año es eliminado en el grupo de la semifinal de la Libertadores, ante el Flamengo de Brasil, campeón defensor, y el Club Atlético Peñarol, que se consagraría campeón. Al año siguiente, la situación económica se vuelve insostenible y el club acumula deudas con el plantel que inicia una huelga durante varias fechas. River afronta gran parte del campeonato con juveniles, y realiza una muy mala campaña en la que finalizó en el penúltimo lugar. Fillol es transferido y el conflicto con el plantel resuelto, pero queda un equipo muy debilitado y casi sin ninguna de las grandes figuras de la década anterior. En contrapartida se consiguió después de largas negociaciones el pase de Enzo Francescoli, desde Wanderers de Uruguay. En 1984, con la dirección técnica del bambino Héctor Beira, River sería subcampeón nacional ante Ferro. El año anterior había incorporado a la revelación uruguaya, Enzo Francescoli, proveniente de Montevideo Wanderers. Y en ese 1984 sumaría al arquero Neri Pumpido. Al año siguiente se inaugura un nuevo sistema para el campeonato de primera división, al estilo europeo, jugándose un solo torneo que abarcó la segunda mitad de 1985 y la primera de 1986. River comenzó obteniendo el torneo de la temporada 1985-1986, consagrándose campeón 6 fechas antes del fin del torneo, superando por 10 puntos al subcampeón Newell's Old Boys, convirtiendo 74 goles en 36 partidos, con un saldo de 23 victorias, 10 empates y tan solo 3 derrotas, destacándose las victorias por 5-4 ante Argentinos en el Monumental y el 2-0 a Boca en la Bombonera con 2 goles del Beto Alonso, el primero de cabeza con una pelota naranja, tras el cual besó su camiseta de cara a la hinchada millonaria en uno de los últimos grandes momentos de su trayectoria, y el segundo de tiro libre. En junio de 1986, con Pumpido, Ruggeri y Enrique en la columna central de la selección, Argentina obtiene su segundo campeonato en el Mundial de México 1986. Entre el 9 de julio y el 20 de agosto River disputa la primera ronda de la Copa Libertadores, obteniendo un saldo de 5 victorias y tan solo un empate, siendo sus rivales Boca Juniors, Peñarol y Montevideo Wanderers. Ya no estaba Francescoli, vendido meses antes al Racing Club de París. En septiembre el grupo semifinal de la Libertadores enfrenta a River contra Argentinos Juniors, campeón defensor, y el Barcelona de Guayaquil. Las 2 goleadas ante el cuadro ecuatoriano fueron decisivas para darle el pase a la final a River, por mayor diferencia de gol frente a Argentinos. El último rival era el América de Cali de Colombia, subcampeón en la edición anterior. El 22 de octubre River vence en la primera final por 2-1, goles de Juan Gilberto Funes y el Beto Alonso, siendo el primer equipo extranjero en salir victorioso del Estadio Pascual Guerrero en 7 años. Una semana después un gol de Funes le da el triunfo a River por 1-0. El 14 de diciembre de ese mismo año, en el Estadio Olímpico de Tokio, Japón, venció al Steaua de Bucarest de Rumanía por 1-0, ganando la Copa Intercontinental. El puntero uruguayo Antonio Alzamendi, de cabeza tras un doble rebote en el palo y en las piernas del arquero, marcó el único gol del partido. En 1987, con la conducción de Carlos Timoteo Grigol, logró la Copa Interamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, 0-0 en Costa Rica y victoria 3-0 en el Monumental. De este modo obtendría una cuádruple corona con la obtención del torneo local y posteriormente el torneo continental y 2 competiciones interconfederaciones en la misma temporada. La Libertadores de ese año sería para el Club Atlético Peñarol. River quedó eliminado en el grupo de la semifinal en el que enfrentó a Peñarol y a Independiente. Frente al equipo de Avellaneda Funes hizo un gol, pero luego un remate suyo, sin arquero, pegó en un palo y River cayó 2-1 y los 80 terminarían sin gloria. Espero que les haya gustado, próximamente traeré la parte 2 de esta misma parte, no la pude terminar por problemas con el tiempo, sin nada más que decir, chau chau.